Hola, ¿qué tal? Te saluda el profe Luis Chamorro. Bienvenido al programa que nos permite leer y estudiar la palabra de Dios por libros. Estamos en el libro de Filipenses, capítulo 3, hoy. Espero que al leer la palabra, al estudiarla, podamos aprender de ella. Pero antes oramos a nuestro Dios, quien es nuestro motivo de ser, quien es ese Dios que nos guía, nos enseña, nos guarda, nos bendice, nos da paz y en medio de tantas dificultades nos da soluciones a nuestros problemas. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Te damos a ti toda la gloria, Dios, y toda la honra. Solo tú eres maravilloso, Señor. Oramos por Colombia, oramos por el mundo, oramos por Latinoamérica, por Europa, Señor, por el continente, por la tierra, Padre amado. Y decimos, oh Dios, que tú eres la esperanza que los hombres necesitan, Señor. Hoy leemos tu palabra, queremos aprender de ella. Enséñanos, oh Dios. Gracias porque tú eres maravilloso, eres soberano y eres ese rey que necesita la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es, que es por la ley. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que son perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,
al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con que el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, estamos en el libro de Filipenses. Y las noches anteriores hemos dicho que el libro de Filipenses es la carta que escribe el apóstol Pablo a una comunidad llamada Filipos. Esa comunidad la conoció el apóstol Pablo cuando estaba haciendo sus viajes misioneros, exactamente en el segundo viaje misionero. Allí, cuando inicia uno de los territorios que visita en el segundo viaje misionero, llega a este lugar llamado Filipos. Evangeliza allí, predica allí, allí se convierte en unas personas. Luego esa iglesia le sirvió como base, como soporte para empezar a organizar o para empezar a ministrar en otros lugares, y desde ese lugar le enviaban ofrenda al apóstol Pablo, que estaba en otros lugares evangelizando. Tanto así que le envían muchas veces ofrenda cuando él estaba en la cárcel. El apóstol Pablo, por causa del evangelio de Cristo, tuvo que ir varias veces a la cárcel. Lo hemos leído en estos tiempos que estábamos estudiando las cartas del apóstol Pablo. Ahora nos encontramos leyendo el libro de Filipenses. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, se dice que estaba en una cárcel, ¿sí? Y estaba a punto de ser condenado o ejecutado, por decirlo, dado de muerte. Solo es leer el capítulo 1 y entender las palabras del apóstol Pablo. Ahora estamos en el capítulo 3 en esta noche. Y el apóstol Pablo, en los primeros versículos del capítulo 3, invita a la iglesia de los Filipos o de Filipenses a que tengan cuidados. Él dice: guardaos de los malos obreros. Exactamente en el verso 2. En el verso 2 entonces dice: guardado de los malos obreros, de los malos profetas, de las personas que de alguna manera desvían la palabra de Dios, que desvían el propósito de Dios, que no siguen acorde a lo que enseña la palabra de Dios, y que son falsos maestros que enseñan un propósito distinto a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y él escribe a la iglesia y le dice: guardado de los perros, guardado de los malos maestros, guardado de los mutiladores del cuerpo, ¿sí? Es necesario entonces, según el apóstol Pablo, a evitar esos falsos maestros. Y así es, cuando Cristo predicó el evangelio en la tierra, cuando nosotros leemos Mateo, Marco, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios, vamos a encontrar que el Señor Jesús siempre tenía que buscar la forma de defender la doctrina, de enseñar la palabra, porque estaban los fariseos, los saduceos, doctrinas que estaban en esos tiempos que desviaban y colocaban carga al pueblo, y que colocaban de alguna manera mandamientos de hombre que no estaban escritos en la ley de Moisés. De la misma manera, ahora que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, está diciendo: es necesario que ustedes se guarden. Ahora, a partir del verso 4 de Filipenses, capítulo 3, verso 4, vamos a mirar la descripción física de lo que el apóstol Pablo había vivido y lo que él representaba antes de conocer al Señor y luego de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él dice así, en el verso 4: aunque tengo
yo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y comienza el apóstol Pablo a decir, fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, ¿sí? Soy en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Todo eso era el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, cuando uno lee en el libro de Hechos, va a encontrar que el apóstol Pablo era una persona dotado de conocimiento. Tanto así que la palabra de Dios enseña que él fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era la mejor universidad que existía en ese momento. Hablando, por ejemplo, de Colombia, la Universidad Nacional, o la Universidad de Estados Unidos de Harvard, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo fue esa persona que tuvo la oportunidad de tener un conocimiento profundo de la ciencia, profundo de la idiosincrasia de donde él era. Él tenía de alguna manera conocimiento de la historia, ¿sí? Y ese hombre es el que llama Dios para dar a conocer el Evangelio de la gracia. Y él comienza a decir esto: yo soy circuncidado al 8º día. Yo soy de la tribu de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreo por lo que era judío, yo soy en cuanto a la ley fariseo, ¿sí? Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y todo eso lo podemos presenciar en Hechos, capítulos 6, 7 y 8, donde se puede leer todo sobre el principio de cómo era el apóstol Pablo, sobre todo cuando inicia aparecer su nombre, que es en la muerte de Esteban. Ahora, él está diciendo estas palabras: todo esto era yo. Ahora dice, pero a partir del verso 7, él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿sí? Para mi ganancia, en su vida secular, en su vida de fariseo, en su vida normal. Él dice, para mí eso era ganancia, ¿sí? Eso era ganancia. Ahora, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice así, por amor de Cristo. Y dice la palabra de Dios, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir, yo era uno antes de Cristo, ahora soy otro después de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo, perseguidor de la iglesia; antes de Cristo, hebreo de hebreo; antes de Cristo, irreprensible en cuanto a la ley; antes de Cristo, fariseo. Recordemos que los fariseos eran esa doctrina que, como su nombre lo dice, fariseo, practicaban mucha hipocresía y ponían carga a la iglesia del Señor. Ahora, dice así la palabra de Dios. Luego que conoce él a Cristo, ¿sí? Él comienza a decir, ahora yo soy uno en Cristo. Y él dice, y a partir de 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. En Cristo ya yo no tengo mi propia justicia. Dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ya Cristo ha llegado a mi vida, ya Cristo hace parte de mi vida, ya Cristo es el Rey de mi vida. Por lo tanto, ahora Cristo se apodera totalmente de mi ser, de mi cuerpo, de toda mi vida, ¿sí? Y dice aquí, dice, a fin de conocerle, Él y el poder de su resurrección. Entonces, ya no importa lo que he sido, sino que quiero conocer es a Cristo, su poder, dice, y la participación de su padecimiento. Cuando la persona conoce al Señor, cuando la persona conoce a Cristo, no vive concentrado en ese mundo secular,
no vive concentrado en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo financiero, sino que empieza a padecer por la obra de Cristo, servir en la obra de Cristo, trabajar en la obra de Cristo. Y él dice, y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Era lo que quería el apóstol Pablo. Ahora dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y esas son frases que en esta noche nosotros debemos tomarla para nosotros, ¿sí? Las mismas frases que tenía el apóstol Pablo. Él decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que tengo por delante. Ya lo de atrás es historia, ya lo pasado es pasado, ya lo que hiciste en el pasado no lo puedes volver a practicar, ya viviste tu historia en el pasado, ¿sí? Ahora tú, de acuerdo a esta frase, tú y yo debemos extendernos hacia adelante como el apóstol Pablo. Él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tienes que olvidar algunas cosas que están atrás. Te toca olvidarlas, ¿sí? Olvidarlas. Y tienes que extenderte hacia adelante. Tienes que impulsar tu vida hacia adelante. Impulsar tu vida hacia lo que viene. Impulsar tu vida hacia el progreso, hacia el desarrollo. Vamos, ponle actitud a la vida tuya, ¿sí? A lo que forma la vida tuya. Y entonces dice aquí, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Imagínense, el apóstol Pablo estaba en una cárcel y tenía una meta. Prosigo a la meta, al premio supremo y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que pensar cuál es la meta que tienes, ¿sí? La meta de este año, la meta de 5 años, ¿sí? Y es importante pensar en metas, no en sueños. Es algo que aprendíamos este año de una psicóloga que tuve aquí en nuestra casa dándonos orientaciones sobre familia. Y en cierto día, en una de esas charlas, ella nos invitaba a que trabajáramos por meta, no por sueño. Porque cuando trabajas por meta, hay un propósito de llegar a esa meta. Hay un trabajo sobre esa meta. Hay unos compromisos sobre esa meta. El sueño, ¿sí?, es algo que de pronto tú no lo puedas lograr nunca, porque vives soñando. Pero cuando tú te pones meta, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, ¿sí?, lo que le dicen meta a mediano, corto y largo plazo, entonces es mejor para cada uno de nosotros. Y así enseña la psicología, que debemos trabajar sobre meta, no sobre sueños, ¿sí? Entonces, cuando trabajas sobre meta, te pones un objetivo, llegar a esa meta, ¿sí? Entonces le colocas un tiempo, le colocas un presupuesto, o le colocas lo que deba llevar esa meta. Y viene como el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, ¿sí?, al premio supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿sí? Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo a ver cómo él era antes de Cristo. Antes de Cristo entonces era un fariseo, antes de Cristo era un irreprensible en cuanto a la ley, antes de Cristo era un perseguidor de la iglesia, antes de Cristo
hacía y practicaba ciertas cosas. Pero cuando Cristo llegó a su vida, cuando el Señor llegó a su vida, comenzó a entender el propósito y comenzó a darle sentido a la vida de él. Y ahí entonces, cuando tiene a Cristo en su vida, él dice: ahora trabajo por meta, ahora olvido lo que está detrás, ahora me entiendo lo que está delante, ¿sí? Ahora yo siento el deber y el sacrificio de hacer lo mismo que Cristo hizo. Si Cristo padeció en la cruz, si Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y allí nos hizo libres, si Cristo pagó un precio por nosotros, ¿por qué nosotros no pagar el precio por nuestro prójimo? ¿Por qué nosotros no pagar un precio por nuestra familia? ¿Por qué nosotros no pagar un precio por esos seres queridos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, Señor, por ese trabajo, por ese deseo de luchar? Todos estamos invitados a pagar un precio, ¿sí? Todos nosotros tenemos que pagar el precio, tenemos que sudarla, tenemos que sacrificarnos, tenemos que pensar que sí lo vamos a lograr, pero es trabajando sobre una meta, es trabajando sobre eso lo que está delante, es olvidando lo que queda atrás, es extendiéndome hacia adelante, es pensando que con Cristo voy a poder lograrlo. Cristo entonces es la esperanza que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Y es lo que el apóstol Pablo comienza a decir, ¿sí? Fui una persona antes de Cristo, ahora soy uno después de Cristo. Y después de Cristo, cuando Cristo está en nuestra vida, entonces el apóstol Pablo dice: hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo de que tenéis en nosotros. Muchos critican y se molestan porque el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí. Oye, pero ¿tú sabes lo que es imitar el apóstol Pablo? ¿Sí? Un hombre que se dio la vida por el Señor, un hombre que se sacrificó por el Señor, un hombre que fue a la cárcel por el Señor Jesucristo, un hombre que abría la boca a tiempo y fuera de tiempo para evangelizar, ¿sí? Y él entonces nos invita y dice: hermanos míos, sed imitadores de mí, ¿sí? Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y podíamos mirar entonces en esta carta nada más la vida de Timoteo, ¿sí? Timoteo, cuando entendió el propósito de Dios, también dio su vida por el Señor. Uno mira, cuando tú miras la vida, cuando tú miras y comienzas a leer sobre los grandes personajes en la Biblia, como Isaías, como Juan, cómo sacrificaron una vida por el Señor. Y yo no te estoy diciendo a que en este momento dejes todo olvidado para entregar todo al Señor, no. Te estoy diciendo que si has entendido el propósito de Dios, debes sacrificarte por la obra del Señor, ¿sí? Sacrificarnos por la obra del Señor, en vivir más en amor, en compartir más, en servir más. Ahora dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, afuera vamos a encontrar personas que distorsionan el Evangelio del Señor, que se apartan del Evangelio del Señor, que enseñan lo que no es doctrina, ¿sí? Que enseñan la doctrina errada. Pero los que leemos en la palabra de Dios estamos dados al trabajo, estamos dados al sacrificio, estamos dados al padecimiento, estamos dados a entregar todo por la obra de nuestro Dios, ¿sí? Y él dice aquí: el fin de cuál será perdición, cuyo Dios es el vientre. Miremos que ese Dios allí está con D minúscula, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hoy entonces el apóstol Pablo, a través del libro de Filipenses, el capítulo 3, entonces nos está enseñando la vida de un hombre antes de Cristo y la vida después, cuando tiene a Cristo en su corazón. La persona que lee la palabra de Dios y entiende el propósito de Dios, no vive enredado en lo terrenal, no vive pensando en ser un avariento, sino que da la vida
en servicio, ¿sí? Pero aquí en el libro de Filipenses hay algo que he estado yo leyendo en estos días, y el apóstol Pablo dice: algunos predican a Cristo por amor, otros lo predican por contienda, ¿sí? En Filipenses 1:15 exactamente dice eso. Muchos predican a Cristo por contienda. Hoy uno mira mensajes en las redes sociales de unos supuestos pastores, unos supuestos predicadores, y comienzan a predicar temas que no van a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esos mensajes lo que buscan es enredar, y lo que buscan es maltratar a la mujer, maltratar las cosas de Dios, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice aquí: algunos predican a Cristo por contienda, otros lo predican por amor. Y él dice: yo me alegro de que Cristo sea predicado en ambas cosas, ¿sí? Entonces, hoy vemos aquí en Filipenses capítulo 3 el ejemplo de un hombre llamado Pablo, que muestra y nos enseña cómo fue él antes de conocer a Cristo y cómo fue después de conocer a Cristo. Cómo era su vida de ordenada, trabajaba por meta, trabajaba hacia adelante, trabajaba siempre buscando objetivos, ¿sí? Y hoy nosotros podemos aprender de esto, del sentimiento, de la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Y de eso bueno que está escrito aquí en la palabra de nuestro Dios. Que ese Dios de amor siempre forme la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que esta carta del apóstol Pablo es una carta que habla de gozo, que habla de alegría. Entonces vamos a vivir en estos días gozosos, contentos. Vamos a vivir llenos de entusiasmo, vamos a vivir con esperanza, vamos a vivir con motivación, vamos a vivir pensando en una meta, vamos a pensar en olvidar cosas que practicamos en el pasado. No sé lo que hayas practicado: idolatría, hechicería, brujería, alcoholismo, prostitución, una vida desordenada, una vida de pasión. Olvida eso y extiéndete hacia adelante, porque hay mucho futuro para ti, ¿sí? Extiende tu vida hacia adelante. Cristo necesita de ti. Cristo te necesita vivo y viva, ¿sí? Cristo quiere que tú seas una mujer brillante, ¿sí? Una mujer que le sirvas al Señor. Ese es el Cristo que estamos predicando en esta palabra de Dios, y que todos nosotros leemos de su palabra. Gracias por estar allí y por leer la palabra de Dios. Mañana terminamos de leer este libro y seguimos avanzando, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, diciéndote: vamos a salir de esto sanos y salvos. Luego que todos salgamos a trabajar, salimos motivados y llenos de vida, porque Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Vamos a orar y de esta manera pues terminamos. Recuerda que la invitación es para que mañana una vez más te conectes y sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Padre buen Dios que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu bondad. Oramos, Dios mío, por nuestra vida, oramos por nuestro ser, oramos por nuestra familia, y pedimos que las misericordias tuyas, Señor, siempre sean a favor de nosotros. Que la gloria tuya siempre sea para cada uno de nosotros. Padre, guárdanos, bendícenos, Dios mío, y llénanos de paz y bendición. Oramos por nuestro país, oramos por todo nuestro territorio, Señor, los extranjeros y los colombianos, los que están en las clínicas y en los hospitales, sean médicos o sean enfermos, Señor. Manda tu misericordia a esos lugares, oh Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.